Bueno, y ahora tenemos a un personaje también muy caro a nuestros afectos, el candidato a la Cámara por el Centro Democrático y exconcejal de Bogotá, Andrés Forero. Doctor Andrés Forero, muy buenos días. Haciendo el contacto, doctor Fernando, con el doctor Andrés Forero, candidato a la Cámara por el Centro Democrático, quien se desempeñaba como concejal y ha librado una batalla en contra de doña Claudia López, que ahora, doctor Fernando, resulta que anda de beso y de mucha felicidad al lado de Gustavo Petro. ¿Qué podrán hacer Gustavo Petro y Claudia López de Bogotá? Se lo podemos preguntar ahora sí. Está con nosotros el concejal, ex concejal Andrés Forero y candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático. Muy buenos Doctor días, Andrés. doctor Forero. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo para usted, para la mesa y para toda la audiencia. Bueno, uno de los problemas capitales de Bogotá es el tema de la inseguridad. Ha salido una encuesta que uno se resiste a creer que refleje la realidad, pero ahí está la encuesta. Solo el 4% de los bogotanos se sienten seguros en su ciudad. Eso es inaudito, doctor Forero. ¿Eso desde cuándo ocurrió? Pues doctor Londoño, efectivamente esa es la encuesta de percepción ciudadana que casi semestralmente está sacando Bogotá cómo vamos. Y lamentablemente esa ha sido una cifra que se ha mantenido en los últimos dos registros. En agosto se había consultado a la ciudadanía sobre si se sentían o no seguros en la ciudad y como usted bien lo dice, solamente el 4% dijo sentirse seguro. Y cuando se le pregunta por si se siente seguro en el barrio, la cifra sube un poquito, pero sigue siendo sumamente preocupante, solamente el 11%, doctor Londoño. Y ahí pues uno ve reflejado pues el impacto o el reflejado del impacto que ha tenido pues ese crecimiento, por ejemplo, en el número de homicidios en la ciudad, el crecimiento del número de robos a vehículos, a motocicletas, etcétera, etcétera. Porque pues a la alcaldesa Claudia López le ha gustado decir o ha tratado de defenderse un poco diciendo que esto es solamente una cuestión de percepción, pero como le digo, las cifras también pues muestran que lamentablemente Bogotá se ha convertido en una ciudad mucho más insegura durante el gobierno de Claudia López. Mucho más insegura durante el gobierno de Claudia López. ¿Y eso a qué se debe, concejal? ¿Qué ha hecho o dejado de hacer la alcaldesa Claudia López para producir este fenómeno creciente de inseguridad en Bogotá? Pues doctor Londoño, yo creo que pues son varios factores, pero yo creo que uno de los principales es que ella incumplió esa promesa de campaña donde ella decía que iba a ser la jefa de policía de Bogotá y que iba a hacer temblar a los delincuentes. Hoy realmente en Bogotá los únicos que no tiemblan son los delincuentes. Y tristemente la alcaldesa, en lugar de convertirse en la jefa de policía, en liderar a nuestra fuerza pública en la lucha contra el crimen, pues se ha convertido básicamente en su peor crítica y en su perseguidora. Yo entiendo que un alcalde o un gobernante pues rechace y denuncie casos concretos de forma individualizada de policías que pues deshonran el uniforme, pero lo que uno no puede permitir, lo que pues ha hecho muchísimo daño y ha desmoralizado nuestra fuerza pública, doctor Londoño, ha sido que la alcaldesa, basado en estos casos puntuales, pues basada en estos casos puntuales, básicamente pues ha denostado y ha echado un manto de duda sobre toda la institución. Y lo que uno siente cuando uno habla con algunos policías en la ciudad es que están desmoralizados, no se sienten respaldados por la alcaldesa, y yo creo que obviamente todo eso afecta los temas de seguridad. El gobierno nacional pues ha tratado de aportar más policías durante el año pasado, pues se logró reducir un poco el déficit crónico que existe de pie de fuerza en la ciudad, pero tristemente eso no se ha visto del todo reflejado en una mejora en los indicadores por cuenta de esta falta de liderazgo de la alcaldesa y por falta de coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá. De hecho, me acuerdo de haberlo comentado con usted, que llegó un nuevo secretario de Seguridad a la ciudad, el doctor Aníbal Fernández de Soto. Él tenía la intención de mejorar las relaciones con la fuerza pública, pero pues ha sido muy difícil porque la alcaldesa, cada vez que bajan las encuestas, pues trata un poco de subirse en los hombros de la fuerza pública para repuntar.
Doctor Forero, ¿qué pasó con temas tan críticos en Bogotá, como es el caso de de las Américas, donde estaba tomado el portal y el sector de la ciudad por cuenta de los vándalos y los jíbaros? Y ahí veíamos los videos, los cambuches donde hay narcotráfico, que le llaman microtráfico evidentemente, pero hay exacerbada violencia y ya nos proyectan a que habrá nuevas manifestaciones y entonces no se ha logrado recuperar todavía. Sí se recuperó, fue lo que dijo la señora alcaldesa, que lo iba a recuperar y que eso ya estaba superado, ¿es cierto? Pues yo le creo más a los vecinos que a la señora alcaldesa. Los vecinos, la alcaldesa va de vez en cuando y la verdad ha ido muy poco al portal Américas. Creo que volvió solamente ahorita a hacer el reportaje que le hicieron en Caracol Televisión, pero de resto ella no se ha reunido con los vecinos. Y ella en 2 ocasiones ha salido a decir que las cosas mejoraron, que ya se recuperó todo el tema de seguridad en el portal Américas, y las 2 veces los vecinos han salido a desmentirla. De hecho, hubo una nota en otro medio de comunicación que mostraba, como usted bien dice, cómo eso se ha convertido en una tierra de nadie. En su momento, pues Peñalosa recibió críticas cuando recuperó el Bronx, ¿cierto? Donde, entre otras cosas, pues se salvaron cerca de un centenar de niñas y niños que estaban siendo abusados sexualmente. Y lamentablemente, así como se recuperó el Bronx en tiempos de Peñalosa, en tiempos de Claudia López, pues se han generado ciertas repúblicas independientes dentro de la ciudad, y pues obviamente eso preocupa. Y algunos sectores que se han recuperado, y vuelvo al tema del Bronx, ya no en el Bronx, sino en Cinco Huecos, también ahí en la localidad de Los Mártires, detrás del Agustín Nieto Caballero, pues hoy se ha convertido en una olla nuevamente, y uno ve con tristeza que los niños del Agustín Nieto Caballero pues tengan que caminar pasando y sorteando a los jíbaros, sorteando a los consumidores de droga, y la alcaldesa no haga absolutamente nada. Y algo parecido pasa en el portal Américas. Mire, yo también he estado allá y pues uno ve la cantidad de apartamentos en los distintos edificios que están a los alrededores que hoy están a la venta. Uno ve que ya no hay andenes porque pues todos esos adoquines se convirtieron en proyectiles que utilizaban los criminales y los vándalos de la primera línea para atacar a la policía. Hay un parque cercano que se llama el Parque El Mundo, y hoy ese sendero que tenía y que atravesaba la mitad de ese parque por la mitad, pues básicamente dejó de existir porque también utilizaron todos esos adoquines para convertirlos en armas contra la primera línea. Y lo que uno ve con tristeza es que la alcaldesa, pues básicamente se reúne con ellos de forma clandestina, llega a quién sabe a qué tipo de acuerdos, les entrega un predio distrital para que entrenen, no sé si ustedes se acuerdan, con machetes y con palos de cara a las movilizaciones del 20 de julio pasadas, y con los vecinos, en cambio, pues sí le ha costado mucho reunirse. La concejal Lucía Bastidas, pues ha estado liderando y ha estado acompañando, yo cuando estaba en el consejo lo hacía también con ella, a la comunidad de esos sectores, y pues hemos denunciado cómo pues ese mundo recuperado que plantea la alcaldesa solamente existe en su imaginación. Qué grave y qué triste. Y a propósito de lo que usted menciona, ¿cuál es la influencia de la cocaína, del narcotráfico en estos problemas de inseguridad en Bogotá? Pues doctor Londoño, lamentablemente, y pues esto pasa en Bogotá y en el país, pero pues en el caso de Bogotá, pues ya no podemos decir que Colombia sea solamente un país productor de drogas, sino que también tristemente se ha convertido en un país consumidor. Entonces, hay problemas naturalmente asociados a el narcotráfico. Y en ese sector, en el sector del Portal Américas y en algunos lugares alrededor, por ejemplo, de Corabastos, en María Paz, pues lamentablemente el tema de la droga está desbordado. Y como Claudia López permitió que se presentara un vacío de autoridad durante mucho tiempo, pues los problemas de narcotráfico se agudizaron. De hecho, pues cuando la alcaldesa hacía acuerdos con la primera línea y permitió que una vez no se acercara ni la fuerza pública y que prácticamente solamente hubiera unos gestores de convivencia, pues hubo unas mujeres de ese mismo colectivo o de algunos de los colectivos cercanos a ellos que estaban supuestamente en una valla comunitaria, que denunciaron cómo pues se habían presentado por cuenta de situaciones derivadas del consumo de efectos de elementos psicoactivos, pues que se presentaron abusos contra mujeres. Eso se presentó el año pasado. Pero entonces yo en cierta forma, pues no voy a decir que el tema del narcotráfico haya surgido solamente con la administración de la alcaldesa Claudia López, pero sí siento que se ha agravado en algunos sectores precisamente por cuenta de la falta de autoridad y por cuenta del vacío que ella
pues ha propiciado o haya permitido o haya facilitado a que se agudice. Y eso es lo que denuncian los vecinos, que en algunos casos, según estas notas de prensa que le mencionaba doctor Londoño, pues señalan cómo pues se han pues empezado a cobrar prácticamente peajes para que la ciudadanía pueda transitar en algunos sectores, que se ha vuelto muchísimo más inseguro, y obviamente el tema de la droga tiene un papel importante. Y eso tiene un respaldo político. Usted está haciendo campaña para la Cámara de Representantes. Fue uno de los concejales más notables que tuvo Bogotá en mucho tiempo y ahora está haciendo campaña para la Cámara de Representantes en representación de Bogotá. ¿Eso se hace con tranquilidad o usted encuentra que hay grupos políticos que están interesados en el desorden, en la violencia, en la negación de todos los principios que inspiran la paz para tomarse la ciudad por esa vía? ¿Qué piensa usted? ¿Qué ha notado usted? ¿Qué vive usted en su campaña para la Cámara? Pues doctor Londoño, mire, precisamente hace 2 días un grupo de amigos que tenemos allá en la localidad de Kennedy estaban haciendo campaña por mí y por el doctor Miguel Uribe, que también está encabezando la lista del Senado, y estaban volanteando, estaban entregando volantes en las inmediaciones del Portal de las Américas, y lamentablemente pues empezaron a acosar a estos amigos, y pues ellos se retiraron en ese momento porque pues no encontraron garantías para su seguridad. Eso es lamentable que suceda en el país en general cuando eso sucede, pero pues en Bogotá eso no tiene ninguna presentación. Entonces, respondiendo un poco a su pregunta, muy posiblemente esto sí tiene pues una orientación política. Nosotros vimos cómo algunos de los promotores del paro, como el señor Alarcón de FECODE, pues hoy es candidato al Senado, sabemos eso, y en su momento él pues evidenció claramente que lo que ellos estaban buscando era pues propiciar un ambiente en el país y en la ciudad que favoreciera unas determinadas inclinaciones políticas. Y ahora usted ve que a pesar de que en gran medida ellos agudizaron la crisis de inflacionaria que se está viendo en el país, en el mundo en general, pero en el país pues se ha agudizado por cuenta del paro, a mi juicio, pues ellos mismos salen ahora a decir que van a volver a marchar el 3 de marzo por cuenta del alza en los alimentos en el país. Entonces yo sí creo que hay algunos políticos interesados en provocar, en generar esa sensación de zozobra, a ver si son capaces de pescar en río revuelto en términos electorales. Usted sabe, ha visto, se ha dado cuenta de que el candidato presidencial Gustavo Petro esté haciendo campaña por la paz auténtica y por la negación del narcotráfico y por el castigo a las personas que lo promueven. Sí, doctor, no, yo además pues siento, y esto es lo que uno pues tiende a ver con este recrudecimiento de la violencia en el país, todos estos atentados contra nuestra fuerza pública, que pues además aprovecho estos micrófonos para manifestar mi dolor, mi solidaridad con las familias de las víctimas y con nuestras fuerzas militares, pero lo que uno tiende a ver es que pues están tratando de hacer ver que Gustavo Petro va a lograr esa paz grande, como él la menciona, solamente con voluntad política. Y él está dejando de lado que aquí hay organizaciones criminales que muy seguramente no se pararán por cuenta de un cambio en el poder, y que por el contrario van a recrudecer la violencia, y que de hecho pues uno teme que esas cercanías ideológicas del doctor Petro con algunos de estos grupos armados al margen de la ley, pues lo que hagan es que propicien un recrudecimiento aún mayor de la violencia en el país. Usted bien lo señala, ellos, por ejemplo, se han opuesto a la utilización del glifosato, una forma de combatir el narcotráfico que a mi juicio es la gasolina que alimenta la violencia en el país, y que, como le digo, creo que ahí el doctor Petro se equivoca si cree que con solo su llegada al poder pues él va a frenar pues esa espiral de violencia provocada por cuenta del narcotráfico. Y si él no combate, si es que llega, y Dios quiera que eso no suceda, a llegar al poder, y si él no combate el narcotráfico, pues naturalmente pues esa violencia va a pervivir, y pues él va a pues ser víctima de sus propias palabras, porque pues él básicamente dice que la violencia es por cuenta nuestra, pero no, la violencia es por cuenta de grupos armados ilegales que en algunos casos nada tienen que ver
con la política y que sencillamente pues están haciendo plata al mismo tiempo que están causando dolor y tragedia. Doctor Andrés Forero, dígale a nuestros oyentes cómo encontrarlo a usted en las listas para la Cámara de Representantes para estas próximas elecciones. Doctor Londoño, como usted decía, pues mi intención es llegar al Congreso de Colombia a seguir trabajando por la ciudad, y para votar por mí es muy sencillo. Es buscar, ese día les van a entregar a las personas 2 tarjetones, el tarjetón al Senado y el tarjetón a la Cámara. Yo voy a votar en el tarjetón al Senado por el Centro Democrático número 1, y en el caso mío, para votar por mí, hay que buscar el logo del Centro Democrático y marcar el número 101. 101, Centro Democrático, Cámara por Bogotá. 101. Cámara por el Centro Democrático. Andrés Forero, exconcejal de Bogotá y gran defensor de los derechos de los bogotanos, que están tan maltrechos, tan perseguidos por estas bandas narcotraficantes en lo fundamental. Doctor Andrés Forero, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Doctor Londoño, muchísimas gracias a usted. Un saludo nuevamente a la mesa, a la audiencia, y muy contento siempre de estar aquí en la hora de la verdad. Que Dios lo bendiga.